unos 6 meses. La lactación y la cronología en alimentación complementaria, eso lo vamos a hablar después. Y hacer una encuesta dietética, al final de la diapositiva vamos a hacer unas pauticas de cómo hacer una, digamos, encuesta de consumo diario a lo largo de 3-4 días anteriores. ¿Qué ingiere habitualmente el niño? Eso es muy complejo de hacer en un escolar. En un lactantico uno lo puede interrogar a la mamá. Un chino de 6 meses le dice uno a la mamá qué le da de comer y le narra con lujo de detalles desde que se despierta hasta que se vuelve a dormir qué le da, hasta cómo se preparó el tetero, cuántas onzas cada hora, hasta qué caras hizo el niño cuando estaba comiendo el tetero. Y uno puede hacer el recuento energético fácil, pero hagan ese recuento en un chino de 6 años que está en el colegio. ¿Cómo carajos va uno a evaluar lo que se come en el colegio si nunca desayunan cuando se van para el colegio? Porque salen a las 5 de la mañana. Es muy complejo hacer eso, y más en un adolescente, por ejemplo. El consumo de los principales grupos de alimentos, evaluar si el niño es altísimamente selectivo, si es fóbico, si detesta los vegetales, si consume colas gaseosas. Entonces, esa serie de cosas tienen que hacerlo. Y hábitos dietéticos poco saludables. Pues de eso sí hay así. En eso somos campeones nosotros, los que tenemos jornadas de trabajo horriblemente complicadas, en donde el horario de almuerzo no figura dentro de la vida cotidiana. Y obviamente datos subjetivos de trastornos de la conducta alimentaria, si el paciente presenta vómitos, si es bulímico, si es etc. Fíjense que es muchas cosas para interrogar en tan poquito tiempo. Con el tiempo ustedes van sacando canchas y van tratando de extraer los datos más importantes de acuerdo a lo que el paciente trae. Posteriormente se hace la exploración clínica. Ustedes ya vieron o están viendo sus clases de semiología clínica o semiología pediátrica. La semiología en el adulto, creo que ya lo olvidé, es una cosa completamente distinta en el niño. Pero es importante, miren, muchachos, les insisto, el niño se examina en peloto, a menos que sea un adolescente, donde por supuesto siempre al lado de la mamá. Pero examínenlo desnudo, pues por supuesto con ropa interior, con todas las normas de respeto que el niño merece. Si son niños mayores, siempre, por favor, siempre un adolescente acompañado de papá o mamá. Evítense líos. Siempre hay que ver en qué se parece a los familiares. Eso marca muchos rasgos étnicos importantes y rasgos antropométricos que son infalibles. Anomalías fenotípicas. Vamos a analizar si el paciente, y van a decir de qué se trata, tiene una macroglosia, tiene un epicanthus, el puente nasal deprimido, el chiquito, el cuello cortico, tiene un pliegue simiano. ¿Estamos hablando de qué síndrome? Correcto, el síndrome de Down. Pero tenemos que es una niña, también bajita, con el cuello como alado, con una pelo de implantación baja, las orejas bajitas, es un Turner. Entonces, para cada patología habrá un tipo de digamos, fenotipia especial. Cuando ustedes se enfrenten, por ejemplo, a un paciente con un síndrome de Down, antes de mandarse como locos a hacer las tablas de crecimiento y desarrollo que vamos a analizar ahora, tengan en cuenta que para algunas patologías en especial hay tablas. Entonces siempre tengan a la mano en el consultorio, por ejemplo, las tablas de crecimiento y desarrollo para Down. Hay para 5 o 6 patologías especiales y adaptenlas en si hay signos de desnutrición, ya vamos a ver de qué tipo de desnutrición se puede hablar, si es una marasmática, si es una desnutrición de tipo kwashiorkor, si es una por emaciación, si hay adelgazamiento, si la piel está laxa, si hay pérdida del panículo adiposo, si hay emaciación de la masa muscular y signos carenciales específicos de los cuales vamos a hablar a continuación. Si hay signos de organicidad que nos indiquen ya un compromiso más sistémico, esto de tristeza es un término subjetivo, pero es básicamente adinamia, como desconexión con el medio y decaimiento, si hay distensión abdominal, si hay cicatrices previas o mala cicatrización, si hay hepatos, splenomegalia, retraso psicomotor y edema.
otra cosa que les recomiendo, muchachos, es que esto del retraso psicomotor va muy de la mano del desarrollo cronológico. Bájense del internet o en los hospitales, en sus docentes, la escala abreviada del desarrollo. La escala abreviada del desarrollo les va a determinar a ustedes las pautas para evaluar el desarrollo integral del niño, cognitivo, en todas las áreas, que son básicamente, bueno, son muchas, pero la escala abreviada tiene 4. Una escala motriz gruesa, motriz fina, personal, social y adaptativo. Y ahí les va diciendo a ustedes, un niño a los 6 meses no solamente debe estar con tal peso y tal talla, sino hacer determinadas cosas. Porque no estamos analizando un animalito que está aumentando de peso, sino también cómo responde al medio. Si hay signos de obesidad, y hay varios tipos de obesidad, si es central o ginecoide, si, miren, esto de la tensión arterial. Por favor, muchachos, siempre que tengan ustedes un paciente obeso, que lo vamos a clasificar como vamos a hacer en las tablas, por lo menos a los obesos tómenle tensión arterial. Es que pareciera que a los niños no tuvieran tensión arterial. Y ustedes se van a dar cuenta que en las consultas pediátricas sistemáticamente no tomamos tensión arterial. Entonces tomemos tensión arterial, que son factores de riesgo importantes. Lo que les digo, por lo menos en los obesos, tómenlos a todos. A los recién nacidos es complicado, pero se debe hacer. Muchas fallas renales se producen por hipertensiones arteriales esenciales, o mejor dicho, muchas hipertensiones debutan con un problema renal que no se ve detectado. Y por favor, determinen el desarrollo puberal. Hay muchas cosas que les estoy diciendo que tienen que leer. Pues sí, dentro de los parámetros de crecimiento y desarrollo, así como uno desarrolla que el lactantico a los 6 meses se sienta, al año camina, a los 18 meses sube y baja escaleras, a los 20 las baja rodando. Bueno, de la misma manera, ustedes tienen que analizar que existe un pico de desarrollo muy importante a nivel de la adolescencia. O sea, no hay ninguna fase del crecimiento del humano en donde uno crezca a más velocidad que cuando es lactantico. De los 0 a los 2 años crece uno una barbaridad. Ustedes se van dando cuenta que las curvas de crecimiento y desarrollo tienen un pico elevado los primeros 2 o 3 años. Después empiezan a hacer una mesetica, se estabiliza a los 5 años, y ya la velocidad sigue constante, ¿sí? Y luego entre los 9 y 10 años, dependiendo si es hombre o mujer, vuelve a arrancar otra con una aceleración un poco menor. Eso es el desarrollo puberal. Y durante ese desarrollo puberal ocurre una serie de cambios a nivel hormonal, por supuesto, que se traducen en la fenotipia del individuo. Y desarrollan los cambios en los caracteres sexuales secundarios. Una señora por allá, epidemióloga desocupada, se dio a la tarea de investigar un montón de adolescentes, Tanner, y desarrolló la escala de Tanner para la evaluación del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los adolescentes. Léanlo, apréndanlo, porque no es lo mismo evaluar un adolescente de 13 años, mujer, Tanner 4, que un adolescente de 13 años, mujer, Tanner 1. Varía completamente el peso y la talla. De la misma manera, no es lo mismo evaluar un adolescente de 15 años, varón, Tanner 2, a una señorita ya desarrollada de 15 años, Tanner 5. Aunque tengan la misma edad, varía completamente. Entonces les recomiendo que desempolven el libro de Nelson y evalúen o aprendan un poquito a cómo determinar el desarrollo puberal. Tengan en cuenta que el desarrollo también desde escolares va preparándose para el desarrollo de caracteres sexuales. Entonces habrán términos que ustedes tienen que aprender como telarquia, pubarquia, adrenarquia. Voy a arriesgarme. Pronto alguien estaba desocupado ayer y no vio televisión y leyó qué era la pubarquia. ¿Alguien? Yo sé que están arrancando, les perdono que no contesten al final del semestre, si no, tengan en cuenta cuál es la diferencia de una adrenarquia, telarquia, pubarquia y menarquia. Entonces, lo que les estoy... ¿Cómo? La telarquia es la aparición del botón mamario.
La adrenal, ¿qué? Es una activación de la suprarrenal que está haciendo. Tiene que ver con los caracteres que genera el primer impulso hormonal en la corteza suprarrenal. Y el primer impulso es muy incómodo. Se manifiesta en ese horroroso olor que los adolescentes caen utilizando desodorante. Entonces el primer olor que se desarrolla a nivel de las axilas. Entonces tengan en cuenta toda serie de términos, porque de eso también depende la evaluación nutricional de este adolescente. Igual en el desarrollo de los caracteres sexuales del varón. Ustedes van a analizar las curvas de crecimiento y desarrollo de los adolescentes y se van a dar cuenta que usualmente la niña tiene el primer disparo hormonal y empieza a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios un poquito antes que el varón. Por eso les decía, si yo evalúo a un niño de 12 años, para mí es un cagarruto de 12 años, todavía niño, con un Tanner púbico 1. Pero una niña de 12 años ya tendrá un Tanner púbico 2 o 3, con un mamario 2, porque empezó su desarrollo más temprano. Pero el varón dura un poco más el desarrollo. De modo que uno todavía puede ver esos grandulones de 17 años, todavía con voz así chillona, cambiando de voz y todavía creciendo más. Entonces, esos cambios que se dan a nivel de la adolescencia son mucho más complicados de evaluar cuando uno analiza las gráficas. Y ahorita vamos a hacer ejercicios de cómo interpretar las gráficas. Okay. Esos términos, por ejemplo les decía al inicio de esta conferencia que no es que ustedes vengan aquí a trasladar los 2 semestres o 3 que vieron de medicina interna a un adulto chiquito o a un adulto enano. Esto es otro mundo completamente distinto. La mayoría de los síntomas clínicos de desnutrición no son neumónicos. Yo no puedo decir que si el paciente tiene, no sé, metémonos una enfermedad importante, una deficiencia de zinc, los síntomas que el paciente tiene son patognomónicos de esa enfermedad. No. Los síntomas pelagroides, por ejemplo, los puede dar cualquier cantidad de enfermedades. De modo que, por ejemplo, les decía que la exploración clínica no tiene ninguna sensibilidad para detectar nutrición. Se encuentran cuando ya es demasiado tarde. Ya el paciente está... Y por tanto, la aparición de un signo o síntoma clínico usualmente se debe a la aparición o a la deficiencia de varios nutrientes simultáneamente. Viene otro concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y es la evaluación de los micronutrientes en la alimentación diaria. ¿Okay? Definamos algunos términos como deficiencia, que es la disminución en el nivel normal de ese nutriente, alterándose la función. Vamos a hablar del hierro, vamos a hablar del zinc, vamos a hablar del calcio. La carencia, pues es obvio, es la falta absoluta en el organismo y produce una alteración completa en la función donde está involucrado. Casi siempre todos estos micronutrientes son cofactores de un proceso bioquímico. Por decirles, la cianocobalamina interviene mucho en la absorción y en el metabolismo de la absorción de ciertos componentes gástricos, la tiamina, en algunas síntesis de aminoácidos, etc. Por tanto, a veces la carencia absoluta de un nutriente esencial como esto genera una disfunción grandísima, porque los procesos metabólicos donde actúan es muy amplio. Por tanto, la aparición de signos clínicos asociados a la deficiencia nutricional demuestran que ya es muy tarde, que ya es muy grave la deficiencia y está dando síntomas nutricionales que ya es un poquito tardío para tratar. Entonces, después de hacer una anamnesis más o menos pues, cuidadosa, yo digo más o menos en contra de lo ético, porque no es justo que le den a uno 20 minutos para hacer una evaluación nutricional y una evaluación clínica del paciente. Pero ustedes se metieron en este cuento, esa es la medicina que nos toca vivir, toca hacerla. Y a veces le dicen a uno, doctor, vea una adicional más, vea una más, y si no, pues tengo como 10 horas de vida para otros que si quieren el empleo. Esa es la medicina que nos tocó vivir.
De modo que toca hacerlo